Desde una cueva extraterrestre hasta un cráneo de nuestros ancestros, a Europa no le faltan descubrimientos extraños. He aquí las 50 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Europa. Los líderes perdidos de Jamestown. Jamestown, en Virginia, fue el primer asentamiento permanente en América de los colonos ingleses a principios del siglo XVI. Estos fueron los primeros líderes de la América inglesa. Más del 80% de ellos murieron en los 2 primeros años, pero hasta hace poco, el paradero de los restos mortales de sus líderes había sido en realidad un misterio. Ese misterio se resolvería cuando, en 2015, los arqueólogos descubrieran los esqueletos de 4 de los primeros líderes de aquella colonia inglesa, donde habían sido enterrados cerca del altar de la primera iglesia protestante que se construyó en América. En Jamestown parece un lugar bastante obvio, pero ahí está. En cualquier caso, los cuerpos fueron descubiertos bajo el suelo de tierra de la histórica iglesia, y también había un montón de artefactos que habían sido enterrados con ellos, algunos de los cuales añadieron aún más misterio a toda la situación. Los británicos Pompeya. Es un yacimiento extraordinario que arroja nueva luz sobre el pasado antiguo de Gran Bretaña. Este poblado de la Edad de Bronce, conocido como la Pompeya británica, fue descubierto en medio de un humedal pantanoso y se ha conservado perfectamente durante más de 3000 años. Las casas del poblado, las herramientas, las joyas e incluso las comidas no consumidas han sobrevivido a las condiciones de anegamiento. El nivel de conservación es tan alto que ofrece una oportunidad única en la vida de visitar los hogares de nuestros antepasados de la Edad de Bronce y conocer su vida cotidiana. La excavación ha planteado muchas preguntas intrigantes, entre ellas cómo se construyeron las casas, cómo sobrevivieron los aldeanos en este remoto lugar y si su mundo era pacífico o violento. Las respuestas podrían ayudar a resolver el misterio de cómo vivían nuestros antepasados en este paisaje y revelar los orígenes de nuestro mundo moderno. La excavación también reveló que el poblado fue destruido por un acontecimiento catastrófico repentino, posiblemente un incendio, dejando muchos misterios sin respuesta. Los arqueólogos están buscando más pruebas que ayuden a resolver este misterio y arrojen luz sobre la antigua vida de los aldeanos de la granja Must. Se trata de un hallazgo único en la vida, que proporciona una visión sin parangón del pasado. Stonehenge. Ahora, probablemente ya hayas visto Stonehenge en algún momento en alguna parte, y es un monumento neolítico súper famoso de hace unos 5000 años. Estaba libre de árboles, se debe con el suelo de Creta, por lo que solo el entorno habría sido espectacular. Este patrimonio de la humanidad se encuentra en Wiltshire, en el Reino Unido, y el monumento en sí está construido con enormes piedras erguidas dispuestas en círculo en la llanura de Salisbury. Cada una de estas impresionantes estructuras de piedra erguida mide unos 4 metros de alto, 2 metros de ancho, y pesa la asombrosa cifra de 25 toneladas. El modo en que las rocas fueron llevadas hasta allí, y luego colocadas, levantadas, sigue siendo objeto de fascinación. Para los arqueólogos, Stonehenge es un lugar de gran misterio e intriga. Aunque no se conoce con certeza la finalidad y el significado exactos de este lugar increíblemente antiguo, se cree que se utilizó como cementerio desde el año 3000 a.C., y sin duda, ha sido considerado un lugar importante por muchas sociedades desde que esas rocas se levantaron por primera vez hace tantos milenios. Las catacumbas de Petrovaradin. Las catacumbas de Petrovaradin son una red de túneles y cámaras subterráneas bajo Novi Sad, Serbia. Se cree que las catacumbas se utilizaron como cementerio durante la época romana, pero desde entonces han servido para muchos fines diferentes. Algunos afirman que se utilizaron como escondite durante la invasión otomana, mientras que otros dicen que fueron un lugar de reunión secreto para grupos revolucionarios. A pesar de sus múltiples usos, las catacumbas de Petrovaradin siempre han estado rodeadas de misterio y oscuridad. Los visitantes han informado de ruidos extraños y sensaciones de inquietud mientras exploraban los túneles. Estos relatos han despertado la curiosidad de muchos, llevándolos a especular sobre la posibilidad de que las catacumbas estén encantadas por los fantasmas de aquellos que fueron enterrados o encarcelados allí. Además, se ha creado un aura de misterio en torno a los túneles, ya que algunos creen que contienen valiosos tesoros y artefactos que aún no han sido descubiertos. Por otro lado, también existen teorías que sugieren que los túneles ocultan oscuros secretos del pasado de la ciudad, que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia local. En resumen, las catacumbas de Petrovaradin son un lugar fascinante y enigmático,
que despierta la imaginación de aquellos que se aventuran a explorar sus túneles. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: cualquiera que sea lo bastante valiente para entrar en estas antiguas catacumbas se llevará una impresión duradera. La Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira, en España, es un lugar de gran importancia histórica y artística, predominantemente famosa por sus asombrosas pinturas rupestres prehistóricas que se remontan al Paleolítico Superior, hace unos 36.000 años, lo que la convierte en uno de los ejemplos más antiguos conocidos de arte humano. El arte rupestre representa principalmente animales, como bisontes, caballos, jabalíes y otras criaturas, algunas de las cuales son realmente detalladas. Estas pinturas ofrecen a todo el mundo una visión muy interesante de la vida y los hábitos artísticos de nuestros antiguos antepasados, mostrándonos cómo mantenían una profunda conexión con el resto del mundo natural. El descubrimiento de la cueva en 1879 por un arqueólogo aficionado atrajo la atención de todo el mundo y, debido a problemas de conservación, ha permanecido cerrada al público desde principios de la década de 2000. Sin embargo, se ha creado una meticulosa réplica conocida como Museo de Altamira para que los visitantes puedan contemplar las obras de arte y, al mismo tiempo, proteger la cueva original de los daños causados por los humanos y sus traviesos pies y dedos pegajosos. Cueva de la Garganta del Diablo. La Cueva de la Garganta del Diablo es una cueva misteriosa ubicada en lo más profundo de las majestuosas montañas Rhodope de Bulgaria, famosa tanto por sus leyendas como por su belleza natural. Según cuenta la leyenda transmitida de generación en generación por los aldeanos de la zona, esta cueva esconde secretos oscuros y peligrosos, ya que se dice que es habitada no solo por los aldeanos valientes que se aventuraron a explorarla, sino también por el mismísimo diablo en persona. Los aldeanos, llenos de curiosidad y valentía, decidieron adentrarse en la cueva en busca de emociones y descubrimientos, sin sospechar lo que les esperaba en su interior. Mientras exploraban la cueva, los aldeanos se encontraron con una enorme cámara llena de llamas, una visión tan impresionante como escalofriante. El resplandor de las llamas iluminaba la inmensidad de la sala, creando una atmósfera mágica y surrealista. Sin embargo, su asombro se vio rápidamente eclipsado por el terror cuando se toparon cara a cara con el diablo en persona. El diablo, una figura temible con cuernos imponentes y una larga cola espinosa, les bloqueó el camino de salida. A pesar de su nombre aterrador, la Garganta del Diablo es mucho más que una mera morada del mal. Con más de 3.000 metros de galerías y túneles, es uno de los sistemas de cuevas más grandes e impresionantes de Bulgaria. Los visitantes se sienten atraídos por la cueva no solo por su belleza natural, sino también por la inquietante atmósfera que la rodea. Muchas personas han relatado experiencias extrañas y de otro mundo en la Garganta del Diablo, como apariciones fantasmales y ruidos extraños. Las líneas de Nazca. De acuerdo, algo que podrían ser extraterrestres. Quiero decir, no, lo siento. En realidad, fueron los antiguos sudamericanos, aunque el jurado todavía está deliberando sobre esto porque es súper extraño y parece realmente difícil que se haya logrado todo el camino de regreso hace 2000 años. Las líneas de Nazca son una colección de geoglifos absolutamente enormes, es decir, dibujos en la tierra, que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y Sudamérica. Una especie de rectángulos estándar, espirales, cuadrados, triángulos. Estas líneas varían en estilo. Algunas son rectas, otras son diseños geométricos y otras son pictóricas. El caso es que son colosales. Las más grandes miden hasta 50 kilómetros de largo. Las líneas de Nazca siguen desconcertando tanto a los científicos como a los historiadores, ya que nadie sabe exactamente por qué se crearon ni qué pueden significar las imágenes. Pero son realmente impresionantes, como obras de arte por derecho propio. Y ahora, gracias a los drones, también podemos verlas muy bien, gracias al cielo por la tecnología de los drones. Catacumbas de París. La historia de las catacumbas se remonta a la época romana, cuando los túneles se utilizaban como canteras para extraer piedra caliza. Sin embargo, las catacumbas no se convirtieron en cementerio hasta finales del siglo XVIII. El gobierno francés, ante la situación de los cementerios de la ciudad abarrotados y antihigiénicos, tomó la decisión de trasladar los restos de varios millones de personas a los túneles subterráneos. De esta manera, se dio origen a las catacumbas, donde los huesos de los difuntos fueron colocados cuidadosamente en patrones decorativos en las paredes. Este peculiar y macabro diseño creó una atmósfera espeluznante y escalofriante que ha cautivado a los visitantes desde entonces.
Las catacumbas se convirtieron en una popular atracción turística a finales del siglo XIX y principios del XX, y siguen atrayendo a visitantes de todo el mundo hasta nuestros días. Muchos visitantes afirman haber tenido encuentros sobrenaturales mientras exploraban los túneles, e incluso hay historias de sociedades secretas y fiestas clandestinas que tienen lugar dentro de sus confines. Según algunos, las catacumbas están embrujadas por los espíritus de los muertos, y en el interior de los túneles se oyen ruidos extraños y otras actividades paranormales. Sean o no ciertas estas historias, una cosa es segura: las catacumbas de París son un lugar fascinante y misterioso que sigue cautivando a visitantes de todo el mundo. El whisky de Ernest Shackleton. El explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton dirigió 3 expediciones británicas a la Antártida a principios del siglo XX. Los arqueólogos de 2010 estarían encantados de encontrar un montón de whisky escondido por el explorador y su equipo bajo el hielo, fuera de su cabaña en la Antártida durante la expedición antártica británica de 1907 a 1909. La bebida se había quedado allí cuando la expedición abortó sus esfuerzos y se dirigió a casa a toda prisa, cuando el hielo marino empezó a invadir su campamento. Allí permaneció durante un siglo, junto con muchas otras sobras, que incluían un montón de extraños alimentos de supervivencia retro, como espinacas secas, riñones guisados, sopa de rabo de buey, chuletas de cordero y mucho más. Y el realmente delicioso pemmican, que era una carne seca mezclada con grasa que al parecer estaba disponible en variedades para hombres y perros, el colmo de la excelencia culinaria. Sutton Hoo. Sutton Hoo es un yacimiento arqueológico de enorme importancia histórica, situado en Suffolk, en el Reino Unido. Este yacimiento es famoso por su asociación con un elaborado túmulo funerario anglosajón, que fue desenterrado en la década de 1930, y desde entonces ha arrojado mucha luz sobre la historia primitiva de Inglaterra. El descubrimiento más famoso en Sutton es un barco funerario, que se cree fue el lugar de descanso final de un rey o noble anglosajón, y que data del siglo VII. El barco estaba ricamente amueblado con un montón de cosas realmente brillantes, que incluían un casco extremadamente ornamentado, un montón de joyas de oro y granate, armas, monedas y una especie de broche para el hombro de intrincado diseño. La importancia de Sutton, que se extiende más allá de su riqueza material, reveló que los anglosajones tenían un nivel de sofisticación y logros artísticos que antes se había subestimado enormemente. El descubrimiento también ha puesto en tela de juicio nociones anteriores sobre el periodo anglosajón en Inglaterra, ya que mostraba pruebas de contacto con otras culturas y posibles conexiones reales. Hoy en día, Sutton Hoo es un museo y centro de visitantes que permite a los visitantes explorar el yacimiento arqueológico, ver una réplica del barco funerario y aprender sobre la historia de los anglosajones y su enorme impacto en la Inglaterra histórica. La costa de los fantasmas. Un par de misteriosas islas llenas de oscuridad y leyenda se encuentran en las aguas cristalinas de la costa de Croacia. Las islas Daksha y Lokrum encierran un oscuro misterio lleno de historias de fantasmas, maldiciones y sucesos extraños. La isla de Daksha es un pequeño afloramiento rocoso frente a la costa de Dubrovnik, que en su día albergó un monasterio benedictino. Sin embargo, quizás sea más recordada por los trágicos sucesos que ocurrieron allí en la década de 1940. En septiembre de ese año, el régimen fascista croata de los Ustasha acorraló a 45 dignatarios e intelectuales locales y los trasladó a Daksha, donde fueron brutalmente ejecutados y sus cuerpos arrojados al mar. Se dice que sus fantasmas rondan la isla y muchos visitantes han informado de sucesos extraños y una sensación de inquietud durante su estancia en la isla. La isla de Lokrum, un exuberante paraíso a un corto trayecto en barco de Dubrovnik, alberga jardines, playas y las ruinas de un monasterio medieval. Sin embargo, se dice que la isla está maldita, ya que muchos creen que cualquiera que saque algo de la isla sufrirá un terrible destino. En la isla ha habido numerosos informes de sucesos extraños, como la aparición de monjes fantasmales y el sonido de ruidos inexplicables. Algunos afirman haber visto el fantasma del archiduque Maximiliano de Austria, propietario de la isla en el siglo XIX y de quien se dice que hizo un trato con el diablo a cambio de su belleza. Tanto si cree en fantasmas como en maldiciones, las islas Daksha y Lokrum tienen una historia oscura y misteriosa que sigue cautivando a los visitantes hasta nuestros días.
Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una colección de antiguos textos y manuscritos judíos que fueron descubiertos a finales del siglo XX en las inmediaciones del Mar Muerto, cerca del actual Israel y Jordania, en el año 67, porque estaban almacenados en Rockefeller. En el 67 llegaron. Se cree que estos pergaminos tienen un enorme significado religioso, histórico y literario. Incluyen una amplia gama de documentos, como textos bíblicos, comentarios religiosos, himnos, calendarios y otros escritos diversos. El descubrimiento de los pergaminos ha cambiado el estudio del judaísmo y el cristianismo antiguos y ha aportado nuevos conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento religioso, la evolución del texto bíblico y el contexto cultural e histórico de la época. Estos manuscritos siguen siendo objeto de una intensa investigación académica y de una entusiasta acogida por parte de los aficionados a la Biblia de todo el mundo. La piedra Rosetta. El descubrimiento de la piedra Rosetta fue uno de los grandes avances de la arqueología y la historia. La piedra Rosetta es un decreto que data del año 196 a.C., que sería redactado por un consejo de sacerdotes, afirmando el derecho del faraón Ptolomeo V a gobernar Egipto. Suena un poco aburrido, pero el caso es que la piedra tiene el mismo decreto escrito en 3 idiomas diferentes, y en 1799, cuando fue descubierta por un equipo científico junto a una expedición militar dirigida por Napoleón, el único idioma que se conocía era el griego antiguo. La piedra también contenía traducciones jeroglíficas y demóticas de los mismos textos, lo que permitió a los eruditos descifrar estas lenguas perdidas utilizando la piedra. Más tarde, los británicos robaron la piedra de Rosetta y la guardaron en un museo británico. Los egipcios han pedido en repetidas ocasiones que la piedra de Rosetta sea devuelta a Egipto. El misterio del pueblo vasco. Los orígenes del pueblo vasco, conocido por su lengua y características genéticas distintivas, han despertado desde hace tiempo el interés de los historiadores. Sus costumbres y su lengua, el euskara, no se parecen a las de ningún otro pueblo del mundo. A pesar de su ubicación en la región montañosa de la Europa Atlántica, de la que durante mucho tiempo se pensó que descendían de una capa anterior de asentamiento de población, el alcance de las raíces de los vascos ha seguido siendo fuente de controversia. Según investigaciones recientes, descienden de los primeros agricultores que se casaron con cazadores locales antes de quedar aislados durante milenios. Sin embargo, los orígenes de la lengua y el pueblo vascos siguen siendo desconocidos. Algunas teorías proponen una conexión con la lengua armenia, mientras que otras proponen una antigua conexión con la lengua ibérica. A pesar de los esfuerzos por rastrear los antepasados lingüísticos del euskara, los verdaderos orígenes de la lengua siguen sin estar claros. El marcado aislamiento del pueblo vasco también ha contribuido a su enigmática reputación. La invasión de celtas, romanos y otros ha reducido el alcance geográfico de la lengua y la cultura vascas a lo largo del tiempo. Incluso durante el franquismo, cuando estaba prohibida cualquier lengua que no fuera el español, el euskera sobrevivió en aislados pueblos rurales de montaña y a lo largo de la costa de la bahía de Bisque. Esta sensación de misterio ha cautivado la atención de antropólogos e investigadores durante décadas, y es probable que los verdaderos orígenes del pueblo y la lengua vascos nos eludan durante muchos años. Número 6. El manuscrito Voynich. Hasta ahora, les he mostrado lo extrañamente misterioso, lo extrañamente cruel, lo extrañamente ritual y aún más. Pero ahora les presento lo extrañamente extraño, porque el manuscrito Voynich fue y sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro mundo actual. Permítanme adentrarme un poco más en este enigma fascinante que ha desconcertado a expertos y aficionados durante siglos. El manuscrito, fechado en el siglo XV, consta de 240 páginas llenas de ilustraciones y texto en un idioma desconocido. Hasta hoy, el contenido del manuscrito Voynich ha resistido todos los intentos de desciframiento y su origen y autoría siguen siendo un enigma. Se ha teorizado sobre su relación con disciplinas como la alquimia, la astrología, los lenguajes perdidos y las civilizaciones desconocidas, pero ninguna explicación ha sido concluyente. El manuscrito presenta peculiaridades en su estilo de escritura y estructura, lo que lo hace aún más enigmático. En resumen, el manuscrito Voynich sigue siendo un enigma intrigante y desconcertante. Es un códice fascinante que fue dibujado y escrito por la misma persona, lo cual es una hazaña increíble en sí misma.
Sin embargo, surge un problema intrigante. Resulta que el hombre no compartió con nadie cómo leer el códice. Además, las imágenes presentes en él son, en ocasiones, totalmente abstractas, desconcertando a todos acerca de su significado y propósito. Este misterioso códice consta de nada menos que 240 páginas en su forma actual. No obstante, nadie ha logrado descifrar su contenido ni encontrarle un uso concreto. Esta incertidumbre ha llevado a algunos a cuestionar su autenticidad, sospechando que podría tratarse de una falsificación. Hasta que se desvele el enigma y se resuelva este enigma, nunca podremos conocer la verdad detrás de este enigmático códice. Número 5. Arte rupestre de la Edad de Hielo. Oh, ¿estás emocionado por ver el arte rupestre esta vez? Bueno, te alegrará saber que hay mucho más para explorar en esta increíble aventura. Esta vez, te llevaré a explorar la selva amazónica, un lugar lleno de secretos ancestrales y una exuberante biodiversidad que te dejará maravillado. Prepárate para descubrir otro tesoro fascinante que fue revelado en el año 2020. Al adentrarnos en la selva, descubrirás ruinas antiguas y pinturas rupestres que cuentan historias del pasado. Tendrás la oportunidad de conocer a los nativos, aprender sobre sus tradiciones y sumergirte en su cultura. La comida y el alojamiento están incluidos para asegurarte una experiencia cómoda y memorable. Prepárate para una emocionante aventura en la selva amazónica, donde descubrirás maravillas y crearás recuerdos inolvidables. Durante una expedición, exploradores encontraron un lienzo de 8 millas adornado con pinturas asombrosas de la Edad de Hielo. Es sorprendente descubrir cómo nuestros antepasados dejaron su huella artística en estos lugares remotos y salvajes. Sumérgete en esta experiencia única llena de maravillas y misterios que superará tus expectativas. Las imágenes producidas por las primeras personas que vivieron en la Amazonia Occidental eran verdaderamente asombrosas. Es fascinante pensar en cómo lograron crear estas obras de arte. Según se cree, los indígenas comenzaron a pintar estas imágenes en el extremo norte de la Amazonia colombiana al final de la última edad de hielo, lo cual ocurrió aproximadamente hace unos 12.600 a 11.800 años. Este hecho nos permite reflexionar sobre la increíble habilidad y creatividad de estas antiguas civilizaciones. Número 4. Bebés con casco. Dependiendo de si se es padre o no, estoy seguro de que a algunos les gustará la idea de un bebé con casco, porque los niños pequeños tienden a meterse en muchos líos, nos guste o no, y pueden ser muy torpes y caerse muchas veces. Pero aquí está el giro. Estos bebés tenían 2100 años cuando los encontraron. Es sorprendente pensar en las experiencias y eventos históricos que podrían haber presenciado. Además, considera cómo ha evolucionado nuestra comprensión de los bebés y la crianza desde entonces. Es fascinante pensar en el impacto que podrían haber tenido en la sociedad de su época y cómo nos permite reflexionar sobre la fragilidad y la fortaleza de la vida humana a lo largo de los siglos. Y esos cascos que tenían puestos eran aparentemente los cráneos de otros niños que habían muerto. Bueno, eso es diferente. La creencia común es que esto era parte de un ritual del grupo, del que formaban parte, que cuando estos niños morían, necesitaban protección extra en la otra vida, y por lo tanto usaban los cráneos de niños mayores muertos para ponérselos y protegerlos de lo que hay más allá. Aunque esto suena muy repugnante por un montón de razones, hay que señalar que creencias similares sobre el más allá se pueden encontrar también en muchas otras culturas. Por ejemplo, en algunas culturas indígenas de América Latina, se cree en la existencia de un mundo espiritual al que se accede después de la muerte. Además, en la mitología griega, se habla del Hades como el lugar donde van las almas después de fallecer. Estos ejemplos demuestran que la idea de un más allá no es exclusiva de una sola cultura, sino que está presente en diferentes sociedades a lo largo de la historia. Número 3. Los conos en la cabeza. Una de las cosas que ha dejado boquiabiertos a muchos en términos de contexto histórico es cuando las pinturas o alguna otra estructura artística muestran algo que no aparece en ninguna otra parte. Esto ha llevado a numerosos debates y especulaciones entre los historiadores y expertos del arte. Algunos han sugerido que estas representaciones únicas podrían ser evidencia de culturas perdidas o de eventos históricos desconocidos. Otros creen que podrían ser simplemente productos de la imaginación de los artistas. Sea cual sea la explicación, estas representaciones singulares nos desafían a reconsiderar nuestra comprensión de la historia
y a explorar nuevas posibilidades y teorías. En el caso del Antiguo Egipto, se puede observar una interesante práctica relacionada con los misteriosos conos blancos para la cabeza. Estos enigmáticos elementos aparecen representados en numerosas pinturas, colocados sobre las cabezas de la élite de la cultura egipcia. Sin embargo, resulta curioso notar que en muchas tumbas de la época, estos conos de cabeza nunca fueron encontrados. Este fenómeno plantea una serie de interrogantes y abre la puerta a diversas teorías sobre su uso y significado en la antigua sociedad egipcia. Esto es, hasta 2019, cuando una tumba encontrada en el tiempo justo antes del rey Tut sería descubierta y la primera prueba verdadera de los conos de cabeza sería desentrañada. Estos estaban hechos de cera, lo creas o no. Y aunque puede que no sea el hallazgo más significativo de la historia de Egipto, ayuda a rellenar un misterio que podría ser suficiente. Número 2. Stonehenge. Ahora sí, esto no es realmente un descubrimiento reciente, pero sigue siendo uno de los mayores misterios de la Tierra que nadie ha sido capaz de resolver todavía. Encontrada en Inglaterra, esta misteriosa estructura de piedra ha desconcertado a la gente desde que existe y su propósito se ha perdido. A lo largo de los años, numerosos investigadores y arqueólogos han intentado descifrar los secretos de esta enigmática construcción. Se han propuesto diversas teorías, pero ninguna ha logrado proporcionar una explicación definitiva. Algunos creen que podría haber sido un antiguo lugar de culto, mientras que otros sugieren que pudo servir como un observatorio astronómico. A pesar de los avances en la tecnología y el conocimiento científico, el enigma de esta estructura de piedra continúa sin resolverse, dejando a todos fascinados y ansiosos por descubrir la verdad oculta detrás de ella. Algunos creen que se trata de un complicado calendario solar, otros piensan que era un lugar ritual, y otros, incluso, entre los que se incluye un dibujo animado muy impresionante de Jackie Chan, que fue construido por extraterrestres. Podría seguir y seguir y seguir, pero el verdadero misterio es cómo se construyó. Las piedras no están esparcidas al azar. Cada una tenía un propósito, y cada una tuvo que ser traída de un lugar fuera de donde se encuentra y apuntalada, levantada o incluso enterrada en el suelo. Entonces, ¿por qué un grupo de personas se tomó tantas molestias para conseguirlo? ¿Y para qué sirve realmente? Puede que el mundo nunca lo sepa. Número 1. Lady Di. Para esta entrada final, me gustaría hablar de una momia muy intrigante. Esta momia en particular podría confundir a cualquiera, ya que a simple vista parece estar viva. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, resulta que estamos hablando de la legendaria momia china de Lady Di, que ha desconcertado a la gente durante años debido a su perfecta conservación. Según se cuenta, Lady Di murió en el año 163 a.C. y fue descubierta sorprendentemente en 1971, casi 2000 años después de su muerte. Es realmente fascinante pensar en cómo una momia puede permanecer tan bien preservada a lo largo de los siglos, y este hallazgo nos ofrece una visión única de la antigua civilización china y sus prácticas funerarias. Pero cuando la encontraron, su piel seguía intacta, su pelo era fino y aún tenía sangre en el cuerpo. Ahora, sí, una vez que los elementos llegaron a ella después de la tumba se abriría, las cosas comenzaron a cambiar a toda prisa. Sin embargo, a pesar de la fascinación que genera, todavía hay muchos aspectos misteriosos en torno a cómo esta mujer china tan extraordinaria logró mantener su preservación en un estado tan asombrosamente intacto a lo largo de un periodo de tiempo tan prolongado. Y todo ello en el ámbito de los objetos que se han encontrado recientemente y que son realmente OD y extraños y misteriosos. Machu Picchu. Apunta hacia arriba y dice las palabras que cambiarían la vida de Bingham. Machu Picchu. Machu Picchu, que a menudo se conoce como la ciudad perdida de los incas, es un tesoro arqueológico impresionante en lo alto de las montañas de los Andes de Perú. Es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y una de las aparentemente interminables listas de las nuevas 7 maravillas del mundo. Es célebre tanto por su bello entorno natural como por su antigua arquitectura inca. Construido en el siglo XV por el emperador inca, Machu Picchu se levantó con bloques de piedra cortados con precisión, algunos de varias toneladas de peso y sin utilizar argamasa. Su propósito sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos, con teorías que van desde una finca real a un observatorio astronómico o incluso un centro ceremonial.
La ubicación de Machu Picchu, en lo alto de los Andes y rodeado de frondosos bosques nubosos, no hace sino aumentar su misticismo. Las vistas panorámicas de los picos circundantes, así como del río, son impresionantes, y muchos turistas hacen el viaje hasta allí para quedar completamente impresionados por el increíble paisaje, así como por toda la misteriosa historia del palacio. Durante siglos, Machu Picchu ha permanecido oculto al mundo y solo era conocido por los lugareños. El historiador y explorador estadounidense Hiram Bingham lo dio a conocer en 1911 y desde entonces se ha convertido en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo. Atrae a visitantes de todo el mundo, pero ahora sufre muchos de los efectos del turismo de masas, como la erosión y la gran afluencia de visitantes, además de que los alrededores carecen de infraestructuras suficientes para acoger a tanta gente. Pero así son las cosas. Pompeya. Tras la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, toda la antigua ciudad romana de Pompeya quedaría cubierta de lava y ceniza, y por tanto, restaurada para que la vieran las generaciones futuras. Dentro de la vida en este tiempo, toda la antigua ciudad de Pompeya estaría congelada en el tiempo. El lugar fue cubierto en una capa de 6 metros de profundidad de ceniza y piedra pómez, que preservó las casas, artefactos y muchas de las personas. Este es un horno, muy similar a un horno que verías en Nápoles, exactamente como estaba en esos aterradores últimos momentos cuando la ciudad fue engullida por los escombros volcánicos. Pompeya permaneció tal y como estaba durante 1400 años, todo antes de ser redescubierta por un grupo de exploradores en 1748. Alrededor de 2000 personas murieron en la erupción en la ciudad de Pompeya, pero hasta 16.000 murieron en toda la zona. Se congelaron justo donde cayeron y fueron preservados por la ceniza. Muchos artefactos, incluso los que contenían alimentos, también se habían conservado en ese momento. Los edificios y los objetos cotidianos estaban en su mayoría intactos. Pompeya era una especie de cápsula del tiempo de la antigua vida romana. El descubrimiento original de la trágica ciudad había desatado un enorme entusiasmo por todo lo antiguo entre los tipos de sociedad de la Europa del siglo XVIII. Muchas personas de moda exhibían en sus casas objetos tomados del yacimiento. El estilo arquitectónico también influyó enormemente en los edificios de la época. El yacimiento se sigue excavando hoy en día, 300 años después de su descubrimiento. Ahora es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y sigue fascinando a turistas y estudiosos de todo el mundo. La Skara Brae. La historia de Skara Brae comienza mucho después de su final, velada de misterio e intriga. Se dice que una poderosa tormenta descendió sobre Escocia en el año 1850, dejando destrucción y muerte a su paso. Sin embargo, cuando la tormenta y el caos amainaron, se descubrió algo insólito en la costa de las Orcadas. Los vientos y las olas revelaron las ruinas de antiguas viviendas que habían permanecido ocultas bajo la tierra durante siglos. A pesar de los primeros intentos de excavación, el lugar permaneció sin descubrir hasta 1925, cuando las estructuras resultaron dañadas por otra tormenta. Se descubrieron aún más casas antiguas mientras se hacían esfuerzos para proteger el yacimiento, todas con el mismo diseño y características de una habitación central, con chimenea y camas a ambos lados. Fue un descubrimiento que alteraría el curso de la historia y revelaría los misterios de una antigua civilización. Skara Brae estuvo ocupada durante la friolera de 600 años, desde el 3180 hasta el 2500 a.C. A pesar de su larga historia, el asentamiento fue abruptamente abandonado, dejando tras de sí un tesoro de artefactos y pistas sobre la vida de sus antiguos habitantes. Pero, ¿qué pudo provocar que los habitantes de Skara Brae abandonaran sus hogares de forma tan inesperada? Algunos especulan que fue el resultado de una catástrofe en la que los residentes huyeron precipitadamente y abandonaron sus pertenencias. Otros creen que el yacimiento fue enterrado gradualmente con el paso del tiempo y que sus habitantes simplemente se trasladaron. Petra. Petra, o la Ciudad Rosa como se la conoce a veces, es una antigua maravilla arqueológica. Enclavada en la región suroccidental de Jordania, este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es célebre por su arquitectura, y todo él está excavado en los acantilados de color rojo rosado del desierto meridional jordano. Es único y una proeza de la ingeniería antigua, y la ciudad fue una vez
un centro realmente importante para la cultura y el comercio dentro de la región. La característica más emblemática de Petra sería su estrecha entrada en forma de cañón, conocida como el Sea, que conduce al edificio del tesoro. El tesoro está decorado con un montón de tallas de lujo, y como es muy fotogénico, ha aparecido en un montón de películas y documentales diferentes. Además del famoso tesoro, Petra cuenta con muchos otros tipos de estructuras, como templos, tumbas y el monasterio, todas ellas talladas en la arenisca de color rosa. La historia de Petra está rodeada de misterio, pero se sabe que fue un centro comercial vital en las antiguas rutas de las especias y el incienso que conectaban Arabia, África y el Mediterráneo. Fue toda una proeza de ingeniería para su época, ya que esta zona no estaba bien dotada en cuanto a suministro de agua, por lo que se necesitaron grandes ingenios solo para hacerla funcionar a ese nivel tan básico y esencial, por no hablar de todos los detalles y características de diseño mucho más extravagantes que tiene. Es un sitio histórico realmente notable, que demuestra lo inteligente que ha sido la gente, incluso desde la antigüedad. Borobudur. El patrimonio de la humanidad conocido como Borobudur en Java, Indonesia, es un lugar que probablemente he pronunciado mal. Y en realidad, es el templo budista más grande de todo el mundo, construido sobre 9 plataformas, que están todas apiladas una encima de la otra. 6 de ellas son cuadradas y 3 circulares. También hay una cúpula en el centro para darle al conjunto un acabado de pastel. Lo realmente divertido está en el interior. De las piezas decorativas que cubrían la estructura, hay 2.672 paneles en relieve, y antes había un total de 504 estatuas de Buda. Ahora hay 72 estatuas que rodean la cúpula principal del templo. Este lugar se construiría en algún momento entre 778 después de Cristo y 850 después de Cristo, durante una dinastía. Es una combinación de la tradición indonesia de venerar a los antepasados y la arquitectura budista javanesa. Tiene influencias de la cultura india, pero conserva su propio aire indonesio. Sigue siendo un lugar profundamente religioso y un centro de peregrinación budista. Incluso hoy en día, es la atracción turística más visitada de toda Indonesia. El Nes de Brodgar. El Nes de Brodgar es un antiguo emplazamiento situado en la parte continental de las Orcadas, un grupo de islas frente a la costa de Escocia. Este yacimiento ha sido durante mucho tiempo una fuente de misterio, y los expertos siguen intentando averiguar para qué se utilizaban las estructuras allí encontradas. Uno de los aspectos más desconcertantes del Brodgar de la NASA es una serie de grandes muros de piedra que no parecen servir para nada. Estos muros de hasta 12 pies de altura están hechos de piedras cuidadosamente colocadas y se cree que datan del periodo neolítico, alrededor del 4000 a.C. Algunos expertos creen que estos muros se construyeron con fines defensivos o como mojones, mientras que otros creen que se construyeron con fines ceremoniales o para delimitar espacios sagrados, y la mayoría cree que no tienen ningún propósito conocido. Otro enigma en el Nes de Brodgar es la presencia de una serie de grandes estructuras circulares sin razón aparente. Se cree que estas estructuras de piedra, conocidas como templos, datan de la misma época que las murallas. Algunos expertos creen que estas estructuras se utilizaban para ceremonias religiosas, mientras que otros opinan que servían de almacén o refugio. A pesar de las numerosas teorías sobre el Nes de Brodgar, el verdadero propósito y significado de este antiguo yacimiento siguen siendo desconocidos. Los arqueólogos e historiadores siguen investigando el yacimiento para comprender mejor a las personas que vivieron allí y el mundo en el que vivieron. Pero gran parte de lo que sabemos sobre el Nes de Brodgar sigue siendo un misterio. Chichén Itzá. Chichén Itzá, en la península de Yucatán en México, es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Fue una destacada ciudad precolombina que prosperó entre los siglos 7 y 10 de nuestra era, y fue un lugar muy importante en la cultura y la historia mayas. Aplaude. Se oirá un eco, que suena como el piar de un pájaro. En el centro estaba la Gran Pirámide, que se cree que era un templo del dios Kukulcán. Está alineada con precisión con los acontecimientos astronómicos, sobre todo durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando las sombras crean la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones. Chichén Itzá también cuenta con un gran campo de pelota, donde se celebraban antiguos juegos de pelota mesoamericanos, así como un cenote sagrado, un sumidero natural que se cree que se utilizaba para ofrendas de sacrificio.
En 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ahora es otra de las nuevas 7 maravillas del mundo. Guerreros de terracota. Sin duda, cuando se descubrió por primera vez este ejército, conocido como los guerreros de terracota, probablemente hizo retroceder de miedo a todos los que los encontraron. Debió de ser espeluznante cuando, en 1974, un par de granjeros encontraron unas piezas de cerámica en el suelo y fueron a investigar más a fondo. Fue entonces cuando se descubrió la tumba del primer emperador de China, y al abrirla, reveló un ejército de esculturas de tamaño natural. Miles de guerreros y caballos representados en terracota montaban guardia sobre la antigua tumba. Todos lucían armadura completa y se situaban en una formación de batalla especialmente amenazadora, mirando hacia el este, ya que esa sería la dirección de la que vendrían los enemigos del emperador. Increíblemente, cada una de las esculturas es un individuo. Todas tienen rasgos faciales y peinados diferentes, y sus rangos se hacen evidentes por su tocado. Cada estatua mide alrededor de 1,80 metros y pesa hasta 150 kilos. Pero la razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros de terracota fueron enterrados en la tumba es la antigua tradición china de la vida después de la muerte. Hace 3000 años, los habitantes de la antigua China creían que, al morir, existirían en el más allá. Así que los ricos y la nobleza de China querían llevarse consigo las cosas que necesitarían en el otro mundo. ¿Eso también incluía a sus sirvientes? Sí, de hecho existía la tradición de enterrar con ellos a los sirvientes de la realeza que aún vivían cuando morían. Es horrible y poco práctico. Así que cuando el emperador moría, imagino que sería realmente inconveniente que todos sus mejores soldados tuvieran que irse con él. La solución parece haber sido sustituir los cuerpos vivos y respirantes por representaciones en cerámica. Sin duda, el ejército daría un suspiro colectivo de alivio. El bosque más encantado del mundo. Bienvenido al misterioso mundo de Hoia Baciu, un bosque rumano conocido por su oscura y siniestra reputación. Se dice que este bosque, apodado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, es escenario de extraños sucesos, apariciones fantasmales y suicidios inexplicables. Al entrar en el bosque, es posible que le invada una sensación de inquietud. Es como si los árboles vigilaran todos sus movimientos, esperando a que se convierta en víctima de la actividad paranormal que acecha en su interior. Según algunos, Hoia Baciu es un portal a otra dimensión donde el tiempo y el espacio están distorsionados y extrañas criaturas vagan libres. Sin embargo, el verdadero terror de Hoia Baciu es su historial de suicidios. Muchas personas que se aventuran en el bosque nunca regresan y sus cuerpos nunca son descubiertos. Algunos creen que los espíritus del bosque atraen a la gente a la muerte prometiéndoles maravillas de otro mundo. Otros creen que el bosque está maldito, lo que provoca que los que entran se vuelvan locos y se suiciden. Nadie sabe qué causa los extraños sucesos y tragedias de Hoia Baciu, pero una cosa es segura: se trata de un lugar que hay que evitar a toda costa. Si se atreve a entrar, prepárese para enfrentarse a lo desconocido y a los fantasmas y secretos que acechan en su interior. La tumba de Tutankamón. Sin duda habrás oído hablar del tesoro del antiguo faraón egipcio Tutankamón, pero por si no lo has hecho, aquí tienes un poco de información. Esta es una historia sobre por qué robar cosas de las tumbas es probablemente una mala idea. Ya sabes, con todas las maldiciones y demás. Uno de los tesoros antiguos más malditos de todos los tiempos fue la tumba de Tutankamón. Miembros de su equipo de excavación encontraron y registraron casi 700 objetos descubiertos el 4 de noviembre por un equipo de arqueólogos dirigido por Howard Carter. La tumba del antiguo faraón egipcio, perdida hacía mucho tiempo, había permanecido intacta durante casi 3000 años. Cuando Carter y su equipo abrieron la tumba y entraron en ella, empezaron a circular rumores de que la maldición del faraón caería sobre todos los que hubieran perturbado el lugar de descanso del niño rey. Y así fue. Un montón de personas participaron en el desenterramiento de la tumba, la retirada de todos los tesoros de oro y los cuerpos, entre otras delicias de la tumba. Mientras todos empezaban a caer como moscas, muertes repentinas o violentas se repartieron entre las personas que participaron o se beneficiaron del descubrimiento de la tumba. Así que no sé tú, pero yo creo que hurgar en las cosas de los muertos no es la mejor idea, aunque sus cosas sean realmente brillantes. Oscuros secretos de la fortaleza de Mamula.
La fortaleza de Mamula, situada en la pequeña isla de La Tabica, resuma una calma utópica. Sin embargo, tras su pintoresco exterior, se esconde una historia más oscura y siniestra que ha permanecido en gran parte desconocida durante décadas. Mucho antes de ser una ruina de piedra que se desmorona, Mamula fue un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, donde se perdieron innumerables vidas y se infligieron horrores indescriptibles a sus prisioneros. A pesar del paso del tiempo, los fantasmas del pasado de Mamela siguen rondando la isla, negándose a ser acallados por las olas que rompen en sus orillas. En los últimos años, los planes para convertir la fortaleza en un complejo turístico de lujo han provocado la indignación de quienes creen que tal desarrollo es inapropiado, dada la sombría historia del lugar. Los activistas argumentan que es un ejemplo flagrante de falta de seriedad hacia la historia construir un hotel de lujo en el lugar donde tantas personas sufrieron y perecieron. Sin embargo, no todo el mundo está en contra del proyecto. Algunos ven la transformación del Mamula como una oportunidad para insuflar nueva vida a un rincón olvidado del mundo y rendir homenaje a quienes sufrieron entre sus muros. Argumentan que una sala conmemorativa bien diseñada y dedicada a los antiguos internos del campo podría servir de poderoso recordatorio de las atrocidades cometidas en la isla. Mientras comienzan los trabajos de excavación y se invierten millones de euros en el proyecto, queda por ver cómo se tratarán finalmente los oscuros secretos de Mamula. Homo luzonensis. Descubiertos en una cueva de Filipinas, estos antiguos huesos y dientes han dejado a los científicos rascándose la cabeza con perplejidad, ya que plantean más preguntas de las que realmente pueden responder. En 2007, se encontró en la cueva un hueso de pie diminuto. Se remontaba hace 67.000 años, y tras nuevas excavaciones en 2011 y 2015, la cueva reveló aún más secretos. En total, se encontraron 12 huesos más de manos y pies, así como un trozo de fémur y algunos dientes. Se creía que estos huesos pertenecían a una especie recién descubierta de humanos primitivos llamada Luzonensis, porque se descubrieron en la isla de Luzon. Lo que distingue a estos huesos antiguos de cualquier otro de los primeros humanos son los dientes. Estos premolares y molares son mucho más simplificados y pequeños que los de otras especies. Los dientes y mandíbulas descubiertos demuestran que se trataba de una anatomía única que no se parece a ninguna otra que se haya encontrado anteriormente. Sigue siendo algo bastante misterioso, y todavía hay muchas preguntas sobre cómo acabó aquí y dónde se sitúa todo en el esquema de la evolución. La Horda de Staffordshire. Cuando fue desenterrada en un campo de Staffordshire, esta enorme sala fue calificada inmediatamente como la horda anglosajona más importante jamás encontrada en Gran Bretaña. Un entregado equipo de arqueólogos tardó meses en desenterrar, retirar y catalogar minuciosamente los objetos, y al final descubrieron más de 14.000 piezas individuales. Pero el caso es que al ayuntamiento local le preocupaba que la noticia del tesoro se hiciera pública. Vinieron detectives de metales y me dijeron que había encontrado una horda de Saturno. No me lo creí, así que se pusieron a difundir el rumor de la búsqueda de un cadáver tras un asesinato inventado. Al parecer, era mejor que la gente pensara que había un loco con un hacha arrasando la zona a que la prensa se hiciera con una historia sobre algo de oro. En cualquier caso, tras un largo procedimiento y un extraño encubrimiento, el descubrimiento acabó siendo de dominio público. Tras ser declarado oficialmente tesoro y valorado en unos 3,2 millones de libras esterlinas, se expuso en Birmingham, y al parecer, la gente estaba tan ansiosa por echar un vistazo a la antigua chatarra de campo que hizo cola durante horas para verlo. Bueno, ya sabes lo mucho que les gusta a los británicos formar una cola ordenada. Cráneo de 1,8 millones de años. El descubrimiento de un cráneo de 1,8 millones de años en Georgia asombró a la comunidad científica. El cráneo fue descubierto en el yacimiento de Dumisi, en el sur de Georgia, y es el espécimen completamente conservado más antiguo jamás descubierto. Confirma que la especie a la que pertenecía, el Homo erectus, tenía un aspecto mucho más variado de lo que se pensaba. El descubrimiento del cráneo ha suscitado debates sobre el antiguo árbol genealógico humano y la posibilidad de que muchas de las especies de homínidos que se pensaba que coexistieron durante este periodo de tiempo fueran en realidad formas diferentes de H. erectus.
Los expertos examinaron el alcance de la variación entre las poblaciones de H. erectus, midiendo las diferencias faciales entre los 5 homínidos de Mansi y comparándolas con diversos fósiles pertenecientes a antiguos homínidos africanos, así como a humanos modernos y chimpancés. Otros antropólogos, sin embargo, se muestran escépticos ante esta afirmación, señalando que el análisis sugiere que incluso los mucho más apelicomunes del género Australopithecus son miembros del grupo H. erectus. Este descubrimiento ha abierto nuevas vías de investigación sobre la evolución de nuestros antepasados. Es un misterio que sin duda cautivará e intrigará a los científicos durante muchos años. La ciudad perdida de Tenea. El descubrimiento de una antigua ciudad perdida es la materia de los sueños húmedos de un arqueólogo. Muchos arqueólogos pueden pasarse toda su carrera en un agujero en la tierra, desempolvando minuciosamente viejos trozos de cerámica con un cepillo de dientes, y ni siquiera acercarse a la emoción de encontrar un lugar completamente perdido. De las historias míticas de la antigüedad, pensó antes Schliemann, deseaba que fuera más grande. Pero para Elena Korka, una de las mejores arqueólogas de Grecia, esto es precisamente lo que ocurrió. La ciudad perdida de Tenea fue un lugar que ella contribuyó a desenterrar. Llevaba tanto tiempo perdida que se había convertido en leyenda. Pero Korka estaba decidida y había dedicado su carrera a encontrar el lugar. Según el mito, Teneo fue fundada por los troyanos hacia el año 1100 a.C., y al parecer la construyeron prisioneros de guerra en el camino entre Corinto y Micenas. Se cree que fue una de las ciudades más grandes y prósperas de la región, pero de algún modo desapareció por completo. El yacimiento, aunque no fue descubierto ni excavado oficialmente, era conocido por contrabandistas ilegales de antigüedades y había sido saqueado durante muchos años, antes incluso de que un equipo de arqueólogos consiguiera una licencia para trabajar a fondo en él. Las estatuas que habían sido sustraídas ilícitamente del palacio indicaban que había sido una ciudad de gran importancia. La excavación oficial del yacimiento comenzó en 2013. Fue entonces cuando descubrieron que la mayoría de los artefactos de la superficie ya habían sido saqueados, pero la ciudad en sí yacía bajo la superficie a unos 2 o 3 metros de profundidad, y aún quedaba mucho por descubrir. Casi todo lo que llegaran a descubrir sería absolutamente único. Ahora era una ciudad troyana, y vivían de una manera muy diferente a otros pueblos de la época. Los descubrimientos que se están haciendo en Tania continúan, y creen que va a seguir revelando información muy valiosa sobre la vida en la antigua Grecia durante muchos años más. Número 15. La colonia de peces de hielo. Ahora, vamos a ir a un poco de historia muy reciente. Vamos a hablar de enero de este año. Y si piensas en la Antártida, y reconocemos que muchos de ustedes no piensan en ella de forma habitual por diversas y obvias razones, entonces puedes pensar que es una tundra estéril y helada, donde no podría sobrevivir la vida. Pero, de hecho, eso no es cierto en absoluto. La vida es próspera en muchas formas y lugares sorprendentes, solo que no se ve tan a menudo fuera de los documentales sobre pingüinos. Si exploras las aguas que rodean el continente antártico, encontrarás una gran diversidad de vida acuática. Desde plancton y krill hasta peces de diferentes especies y tamaños, el océano Antártico está lleno de vida vibrante. La Antártida alberga aves marinas como albatros y petreles que se alimentan de los recursos marinos. A pesar de su aparente escasez, es un lugar lleno de vida y adaptación, donde las especies han desarrollado habilidades únicas para sobrevivir en un entorno extremo. Y uno de ellos, conocido como pez de hielo, sorprendió realmente a la gente este año, cuando descubrieron que tenía una colonia en el fondo marino antártico de unos 60 millones de nidos. Esperaban ver el fondo marino normal, pero durante las primeras 4 horas de inmersión, no vieron más que nidos de peces. Si consideramos el tamaño total de esta colonia, solo mirando los nidos, se estima que es aproximadamente 1/3 del tamaño de Londres. Es una cantidad considerable de nidos. Además, estos nidos abarcan cerca de 250 kilómetros de longitud. Es importante mencionar que esta enorme colonia fue descubierta por accidente. Como han afirmado los investigadores, no esperaban encontrar algo así, lo que demuestra que todavía sabemos muy poco sobre el fondo marino. Número 14. El monstruo marino pollo sin cabeza. Ahora, hay un título que realmente te hace pensar, ¿en qué nos estamos metiendo? Porque, como su nombre indica,
Vamos a ver una de las criaturas más OD y únicas que se pueden encontrar bajo el agua. Este espécimen, conocido oficialmente como algo que no puedo pronunciar, pero más comúnmente llamado el monstruo marino pollo sin cabeza, solo ha sido capturado unas pocas veces en cámara, y eso es posiblemente por una buena razón, una de las cuales fue en el Golfo de México, la segunda vez. Bueno, eso habría sido en la Antártida. Ese es un gran rango para una criatura como esta. Y no hace falta decir, cuando las imágenes comenzaron a salir a través de una nueva tecnología de cámara, la gente tenía mucho que decir. Algunas de las imágenes que estaban recibiendo eran impresionantes, que incluían especies que nunca se habían visto en esa parte del mundo. Los monstruos marinos pollo sin cabeza, descrito como una criatura de aguas profundas totalmente transparente que puede medir hasta 10 pulgadas de largo. Así que el monstruo es honestamente un tamaño decente, a pesar de no tener realmente mucho conocido sobre él. Ahora, si quieres saber lo que hemos aprendido sobre él, bueno, eso sería, al parecer, que se trata de una especie de pepino de mar. Probablemente no lo que esperabas, porque basado en cómo se mueve, jurarías que es más como una medusa o algún tipo de pulpo, pero no lo es. En realidad, es un pepino de mar. Ahora bien, si se consigue investigar más sobre él, seguro que la gente acabará aprendiendo más cosas. Así que esperemos que las cámaras sigan encontrándolo y aprendiendo sobre él en el futuro. Número 13. Serpiente ámbar. Siguiendo con el año 2018, podemos explorar un descubrimiento fósil que ha revelado información nueva y emocionante. Los fósiles son una ventana fascinante al pasado, ya que a través de los restos óseos podemos inferir una gran cantidad de datos y hechos interesantes. En relación a este tema, es importante destacar que hay muchos hallazgos de criaturas antiguas en nuestro planeta. Estos descubrimientos nos dan información sobre su apariencia, tamaño y otros aspectos relevantes. Aunque podríamos pensar que ya hemos encontrado la mayoría de los fósiles importantes, la ciencia siempre nos sorprende. De hecho, en 2018 hubo un descubrimiento que desafía nuestras creencias anteriores. Este hallazgo cambia nuestra comprensión de la historia de la vida en la Tierra y nos anima a seguir explorando y desafiando nuestras ideas sobre el pasado. Un nuevo tipo de serpiente se encontraría en un fósil de ámbar, uno que vino de Myanmar, y fue hace aproximadamente 99 millones de años. Los que la encontraron, que fueron 11 personas, para ser precisos, le pondrían un nombre que no voy a intentar pronunciar. Y aparentemente fue la primera serpiente de su tipo para ese periodo de tiempo en vivir en una zona boscosa. Esto no solo es sorprendente ahora, ya que muchas serpientes viven en bosques y selvas, sino que en aquella época no era algo muy común. Además, un análisis más detallado parece indicar que la serpiente era similar a otras serpientes de la época en términos de características y comportamiento. Sin embargo, también se observó que esta serpiente en particular era bastante pequeña en comparación con otras especies contemporáneas. Número 12. Esqueleto de Atacama. Los esqueletos son algo que a menudo pasa desapercibido. Aunque todos tenemos uno, y hay muchos enterrados, la situación se complica cuando encontramos un gran número de esqueletos, sin enterrar o apareciendo en lugares extraños. Algunos esqueletos, como el famoso esqueleto de Odakama o Ata, ofrecen una perspectiva única sobre la historia y evolución humana. Estos esqueletos desafían nuestras ideas actuales y nos invitan a explorar la complejidad de la vida en nuestro planeta. Es el título que se le dio a los restos óseos de un feto humano de 15 centímetros de largo que se encontraron en 2003 en un pueblo desierto de Chile, en el desierto de Atacama. Los análisis de ADN que se completarían en 2018 sobre el feto humano prematuro identificaron mutaciones inusuales asociadas con el enanismo y la escoliosis, aunque estos hallazgos fueron cuestionados posteriormente. Así pues, el misterio se mantiene. Un pequeño giro que hay que señalar aquí es que este feto parece no ser tan viejo como cabría esperar. ¿Por qué? Porque, según las investigaciones, se hizo en los años 70, lo cual es bueno, porque también significa que el ADN es lo bastante viable como para que otros lo investiguen. Aunque el éxito de la investigación está en el aire, porque ha habido varias controversias en torno a lo que es y lo que no es esta entidad. El otro problema es que este esqueleto se vendió a un empresario español. Honestamente no estoy muy seguro de qué pensar sobre eso, así que seguiré adelante. Número 11. Las piedras Ica.
Volvemos de nuevo a las piedras, pero esta vez con un pequeño giro, porque no son piedras corrientes. Estas son las piedras Ica, llamadas así porque fueron encontradas en Ica, Perú. ¿Por qué son importantes estas piedras? A diferencia de la historia anterior, estas piedras tienen imágenes reales y representan aspectos de una civilización antigua. Además, desde la década de 1930 se han encontrado más de 11.000 de estos objetos. Piénsalo por un momento. Imagina el proceso que implicó crear cada una de estas piedras talladas. Cada detalle, cada forma y cada aspecto fue meticulosamente dibujado y esculpido para lograr el aspecto deseado. Realizar todo este trabajo a mano no habría sido una tarea fácil. A pesar de los desafíos, esta impresionante colección de piedras talladas nos muestra escenas cotidianas del pasado, incluyendo la interacción entre seres humanos y dinosaurios. Estas obras maestras nos invitan a reflexionar sobre la posible coexistencia entre estas dos especies en tiempos pasados. Explora la riqueza y diversidad de estas piedras talladas para descubrir más sobre nuestro pasado remoto. Hay escenas de hombres cazando dinosaurios, montándolos e incluso llevándolos con cuerdas alrededor del cuello. Aunque sería difícil demostrar que estas piedras son representaciones verdaderas de la vida antigua, se plantea la cuestión debido a su origen desconocido. Además, no se dibujaban dinosaurios todo el tiempo, lo cual plantea más interrogantes y misterios. La búsqueda de más piedras podría acercarnos a la verdad. Número 10. Lago Esqueleto. Bienvenidos al Lago de los Esqueletos en la India, un lugar donde su nombre y su reputación son muy parecidos, porque hay un gran misterio sobre lo que realmente ocurrió en este lago, para que los huesos de 500 personas diferentes acabaran en él. En este lago, es un lago glaciar congelado, añadiendo más misterio y curiosidad a lo que realmente pasó en este lugar. Todos los huesos que se han encontrado, ni un solo esqueleto completo, ha podido ser reconstruido a partir de los que tienen. Ahora, uno pensaría que esto sería imposible, dado que aparentemente hay 500 personas dentro del lago. Y sin embargo, ahí lo tienen. Desde que un guardabosques tropezó con la escena fantasmal durante la Segunda Guerra Mundial, las explicaciones de por qué cientos de personas han muerto. Ha habido numerosas, y como es de esperar, todo tipo de intenciones, es decir, sucesos sobrenaturales, conspiraciones y demás. Y eso hace que la siguiente parte sea aún más extraña, porque se llevaría a cabo un estudio de algunos de los restos. Y lo que encontraron fue que la gran mayoría de estos huesos fueron arrojados aquí hace unos 1000 años, pero no todos al mismo tiempo. En realidad, algunos de ellos habían llegado más tarde que otros, e incluso se decía que algunos procedían de los años 1800 de nuestra era. Hay muchas razones por las que este misterio nunca se ha resuelto, y la menor de ellas es que se trata de un yacimiento perturbado. No en el sentido mental, sino en el sentido de gente moviendo cosas. Y muchos piensan que los artefactos que podrían haber revelado la verdad han sido robados, y así el misterio simplemente continúa. Número 9. El pez de 3 ojos. Si soy sincero, puedo admitir que en nuestro mundo hay cosas muy raras que no se pueden explicar cuando se trata de criaturas, y ahora nos encontramos con el pez de 3 ojos. Este pez fue encontrado en un embalse cercano a una central nuclear en Argentina, por un pescador que se encontraba pescando cerca de la central. Quizá para una cena radioactiva nunca sea la mejor idea, pero está claro que se sentía seguro, así que enhorabuena. En cuanto a por qué el pez estaba así, bueno, no es tan difícil de adivinar, si realmente lo piensas. Después de todo, estaba cerca de una central nuclear, que casualmente estaba cerca del agua. Y así, cuando el pescador encontró este pez lobo, sí, que es la especie que se convirtió en el pez de 3 ojos, en realidad lo envió a analizar para asegurarse de que el pez había sido dañado por la radiación, y todas las señales apuntan a que ese es el caso. Pues claro, se sabe que la radiación afecta a las células y a los animales, a las personas y al propio medio ambiente. Así que si este pobre pez estuvo expuesto a demasiada, podría haber ocurrido una situación de 3 ojos. Otra posibilidad interesante a considerar es que la exposición a la radiación haya afectado a la madre del pez, lo cual podría haber provocado un defecto de nacimiento y dar lugar a esta peculiaridad de tener un tercer ojo, o incluso podría haber ocurrido una fusión con otro miembro de su especie para desarrollar esta característica única. Estos casos nos plantean interrogantes sobre los riesgos asociados a las centrales nucleares
y nos llevan a reflexionar sobre por qué tantas personas abogan por el cierre de estas instalaciones en todo el mundo. Número 8. Los huevos de hielo. ¿Te des cuenta o no? El hielo desempeña un papel importante en nuestro mundo, que incluye mantenernos frescos hasta que los casquetes polares se derritan debido al calentamiento global, porque parece que los responsables no quieren hacer nada al respecto y proporcionar ciertos hogares a los animales. Y como puedes pensar, el hielo viaja, lo cual está muy bien. Pero allá por 2019, en Finlandia, entre otros países, cierta playa descubrió cómo el hielo podía viajar a granel, porque, como descubriría un fotógrafo, la playa estaba literalmente cubierta de huevos de hielo. Para que quede claro, lo digo en el sentido de que el hielo tenía forma de huevo. Los expertos dicen que fue causado por un proceso poco común en el que pequeños trozos de hielo son arrollados por el viento y el agua. Un tal señor Mattia, de una ciudad cercana, declararía a la BBC que nunca antes había visto algo así, después de haber estado en la playa con su mujer. El tiempo era soleado y hacía bastante viento, pero las fotos técnicamente no hacen justicia a los huevos de hielo por cómo se ven. Y cuando digo que cubrían la playa, quiero decir que estaban esparcidos a unos 30 metros. Además, los más grandes. Bueno, aparentemente eran del tamaño de balones de fútbol, lo cual es realmente sorprendente. Imagínate, estas formaciones de rocas gigantes, tan grandes como balones de fútbol, es algo extraordinario. No es algo que se vea todos los días, ¿verdad? Pero lo más asombroso de todo es que tantos de ellos se formaron al mismo tiempo y luego fueron empujados a las playas, creando un paisaje único y fascinante. Es simplemente increíble pensar en la fuerza y la energía necesarias para que esto suceda. Sin duda, es un fenómeno natural que nos deja sin palabras y nos llena de admiración. Número 7. Constructores de pirámides. Este es realmente un tema fascinante y podría tener un impacto significativo en nuestra comprensión de la historia tal como la conocemos. Al explorar la antigua civilización de Egipto, uno de los aspectos más destacados e impresionantes es sin duda la construcción de las majestuosas pirámides. Estas estructuras monumentales no solo representan un increíble logro arquitectónico, sino que también ofrecen una visión fascinante de las habilidades y creencias de la antigua sociedad egipcia. Desde la forma en que fueron diseñadas y construidas hasta el propósito que cumplían, las pirámides de Egipto son un testimonio perdurable de la grandeza y el ingenio humano. Lo hicieron solo con mano de obra e ingeniería, ninguna de esas prácticas estándar que usamos hoy para construir nuestras casas y rascacielos. Pero una creencia común que se mantuvo durante años fue que los diversos líderes y faraones, en realidad, utilizaron mano de obra esclava para conseguir que las pirámides se construyeran a bajo precio. Sin embargo, en 2010, se descubrirían algunas tumbas antiguas, y los que estaban dentro parecían haber sido constructores de pirámides, lo que parecería indicar a algunos que eran pagados, y en realidad no esclavos. Además, las fechas de las tumbas los situaban vivos cuando realmente se construyeron las grandes pirámides de Giza. Ahora bien, podría ser que algunos fueran pagados y no todos. Es imposible saberlo ahora, incluso con estas tumbas, pero es un potencial cambio de juego. Huellas humanas más antiguas. Allá por 2021, un equipo de científicos hizo un asombroso descubrimiento en la zona que hoy se llama Parque Nacional de White Sands, en Nuevo México. Allí encontraron lo que creen que son las huellas humanas más antiguas jamás desenterradas en toda Norteamérica. Estas increíbles huellas han sido datadas en unos 23.000 años. Durante el estudio se excavaron un total de 61 huellas diferentes. La mayoría procedían de adolescentes y niños, y el grupo ha sugerido que esto se debía probablemente a que los adultos estaban fuera realizando algunas tareas especializadas, mientras que los jóvenes eran enviados a buscar y llevar a la orilla del lago. Por eso había más huellas de las generaciones más jóvenes en esta zona, según dicen. Para averiguar todo esto, utilizaron la datación por radiocarbono para establecer una especie de cronología e historia de las huellas. Encontraron capas de semillas de plantas acuáticas en las capas del Príncipe, lo que también permitió a los científicos determinar que las huellas datan de hace unos 23.000 a 21.000 años, y que en el momento en que fueron hechas, la zona era en realidad un lago de edad glacial que llenaba la cuenca de Tula Rosa a través de la zona del centro-sur de Nuevo México. Solo para poner esta línea de tiempo en un poco más de perspectiva para usted,
Estos seres humanos habrían compartido sus espacios con criaturas tan extraordinarias y ahora extintas como el mamut lanudo. Tenea, la ciudad perdida. La ciudad perdida ha estado enterrada en el misterio, sin que se sepa mucho sobre su ubicación exacta o su historia desde hace siglos. Sin embargo, recientes excavaciones en la región del Peloponeso, al sur de Grecia, han arrojado algo de luz sobre esta antigua civilización. Según el antiguo geógrafo griego Pauseneas, Tenea fue fundada por troyanos que fueron hechos prisioneros tras la guerra de Troya por Agamenón, rey de la cercana Micenas. Esta teoría ha sido aceptada durante mucho tiempo como una de las explicaciones más probables de la fundación de la ciudad, pero hasta hace poco, había pocas pruebas concretas que la respaldaran. Todo eso cambió en 2013, cuando un equipo de arqueólogos comenzó a excavar en los alrededores de Chiliamoti, donde se cree que se encuentra Tania. El equipo logró finalmente un gran avance en 2018, tras varios años de excavaciones, cuando descubrieron una gran cantidad de artefactos y pruebas de un asentamiento bien desarrollado. Los arqueólogos descubrieron suelos de arcilla, piedra y mármol, así como muros meticulosamente construidos, lo que indica que Tinia era una ciudad rica y sofisticada. También descubrieron 200 monedas raras que demostraban la riqueza de la ciudad. Sin embargo, el descubrimiento más intrigante fue el hallazgo de 7 tumbas que datan de los periodos romano y helenístico. Entre los artefactos descubiertos en las tumbas, había una moneda de oro que se cree que servía para pagar el viaje al más allá, así como un anillo de hierro con un sello que representaba al dios griego Serapis, sentado en un trono con Cerbero, el perro mítico de 3 cabezas, custodiando las puertas del inframundo. Knossos. Knossos, en la isla griega de Creta, es un antiguo yacimiento arqueológico de gran importancia histórica y mitológica. Está considerado uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y mejor conservados de la Edad de Bronce, y a menudo se le conoce como el Palacio de Knossos. El extenso complejo se remonta a la civilización minoica, una de las primeras civilizaciones avanzadas de Europa, y se cree que estuvo habitado ininterrumpidamente durante más de 7000 años. El palacio es el mayor de su clase en el Mediterráneo de la Edad de Bronce. Knossos, una estructura laberíntica con múltiples niveles, salas y patios, está estrechamente relacionada con el mito del Minotauro. Se trata de una criatura con cuerpo de humano y cabeza de toro. Según la leyenda, el rey Minos de Creta ordenó construir el laberinto bajo el palacio para encerrar al Minotauro. Las excavaciones fueron dirigidas por un arqueólogo británico llamado Sir Arthur Evans a principios del siglo XX, y en ellas se descubrió una gran cantidad de artefactos. Esto incluyó un montón de frescos, cerámica y un montón de detalles arquitectónicos interesantes. Estos descubrimientos proporcionarían información muy valiosa sobre la vida cotidiana, el arte y la cultura de la civilización minoica. La antigua ciudad de Knossos. Se dice que el legendario rey Minos construyó un laberinto bajo la ciudad para albergar al monstruoso Minotauro. En esta antigua civilización, que floreció alrededor del año 2000 a.C., Knossos era un importante centro comercial y de intercambio, y sus habitantes eran conocidos por sus avanzadas habilidades en cerámica, metalurgia y textiles. También había en la ciudad un bullicioso mercado y una compleja red de palacios, templos y otros edificios públicos. A pesar de su importancia histórica, gran parte de lo que se sabe sobre Knossos procede del trabajo de Sir Arthur Evans, un renombrado arqueólogo británico que dirigió excavaciones en el lugar a principios del siglo XX. Durante sus excavaciones, Evans descubrió una variada colección de artefactos y reliquias, como fascinantes frescos, exquisita cerámica y otras obras de arte que proporcionaron valiosa información sobre la vida cotidiana de las personas que habitaron en este antiguo asentamiento. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de información descubierta en Knossos, gracias a las meticulosas investigaciones de Evans, todavía existen numerosos misterios sin resolver que rodean a esta enigmática ciudad antigua. Estos misterios continúan intrigando a los arqueólogos y a los entusiastas de la historia, quienes esperan ansiosos nuevos descubrimientos que arrojen luz sobre el pasado de Knossos y revelen más detalles fascinantes sobre la civilización que una vez floreció allí. Aún se desconoce cómo los habitantes de Knossos construyeron palacios y edificios tan elaborados sin utilizar herramientas de hierro. Por ello, la verdadera finalidad del laberinto y su papel en la sociedad de la ciudad siguen siendo objeto de debate.